Para terminar la sesión virtual del día de hoy, haremos nuestro primer ejemplo de la ecuación de momento. Antes de realizar este ejemplo, discutamos algo importante sobre la ecuación de momento. Miren bien que es una ecuación vectorial. Por lo tanto, dentro de esta ecuación, en realidad hay inmersas tres ecuaciones. Es decir, la ecuación de momentum en X, momentum en Y y momentum en Z. Cuando estén resolviendo problemas en el plano, es decir, problemas 2D, pues únicamente utilizarán dos de las ecuaciones. ¿Cómo sería la ecuación de momentum en X? Simplemente todas las variables vectoriales se expresan en función de su componente en la dirección del eje X. Nos queda entonces que la sumatoria de fuerzas en X es igual a el momentum que entra, densidad. Este primer valor de la velocidad es el vector velocidad, por lo tanto sería la velocidad en X, mientras que este segundo valor es la magnitud de la velocidad. Esa sí no se considera en la dirección del eje X, sino su magnitud como tal. Y exactamente lo mismo en el término de la salida, densidad por la velocidad o su componente en la dirección X, por la magnitud de la velocidad por el área por coseno de θ. Exactamente lo mismo aplicaría en las direcciones Y y Z, pero obviamente considerando las fuerzas y los vectores velocidad en las direcciones Y y Z respectivamente. Nuestro primer ejemplo consiste entonces en un codo de 60 grados que está instalado en una red de tuberías por la cual fluye agua, en este sentido, de izquierda a derecha, por aquí sube, de abajo hacia arriba. Tiene un diámetro a la entrada de 0.3 metros, un diámetro a la salida de 0.2 metros, la distancia vertical entre la salida y la entrada, 1.5 metros. Los datos que el ejercicio nos da es caudal que fluye por la red, 300 litros por segundo, presión en el punto 1, es decir, en el eje central de la entrada, 70 kilopascales, volumen de agua que cabe dentro del codo, 0.085 metros cúbicos, y la incógnita de nuestro ejercicio, lo que nos están pidiendo es calcular la fuerza que el tubo le hace al fluido. Eso es lo que vamos a hallar mediante este ejercicio. Antes de realizar el ejercicio les voy a recomendar una lista de pasos que es importante que consideren siempre que ejecuten un problema de momento. Paso número 1. Definir el volumen de control teniendo en cuenta que la entrada y la salida coincidan con zonas en las que las líneas de corriente sean rectas y paralelas. Y definir los ejes coordenados. Ese paso lo podemos hacer aquí rápidamente. Voy a definir un volumen de control cuya entrada coincida con el punto 1, ya que allí tenemos información de la presión. Entonces voy a hacer que mis entradas y mis salidas coincidan con los puntos donde conozco datos o información. Adicionalmente, miren bien que en el punto 1 las líneas de corriente son rectas y paralelas, como les exijo en este paso respecto al volumen de control. Va a ir por dentro del codo hasta que coincida con la salida en una zona en la que las líneas de corriente sean nuevamente rectas y paralelas. Recuerden que esta recomendación de que entradas y salidas coincidan con líneas de corriente rectas y paralelas es para que ustedes puedan aplicar ecuaciones de la hidrostática en esa entrada y salida a la hora de calcular las fuerzas de presión. A la salida de mi volumen de control la voy a llamar sección 2. Sección 1 entrada, sección 2 salida. Y mis ejes coordenados, eje X horizontal y eje Z vertical. En el segundo paso, les recomiendo utilizar la ecuación de conservación de masa y la ecuación de Bernoulli o de trabajo de energía mecánica
para determinar presiones y velocidades en la entrada y en la salida. Una vez hayan despejado presiones y velocidades en entradas y salidas, pueden terminar el ejercicio dibujando las fuerzas que actúan en el volumen de control y aplicando la ecuación de momentum a ese volumen de control. Vamos a proceder entonces con la solución de esos dos pasos para resolver nuestro ejercicio y calcular la fuerza que el tubo le hace al fluido. Nuestro paso número 1 ya está resuelto. Prosigamos con el paso número 2. ¿Cómo podemos aplicar las ecuaciones vistas previamente para hallar presiones y velocidades en la entrada y en la salida? Conocemos el caudal que fluye por la red, por lo tanto, al conocer los diámetros a la entrada y a la salida, con caudal y área puedo despejar las velocidades. La velocidad en la entrada 1 puede calcular como el caudal 300 litros por segundo, que es lo mismo que 0.3 metros cúbicos sobre segundo, dividido el área de la entrada, pi por el diámetro a la entrada, que es 0.3 metros al cuadrado sobre 4. Reemplacen en una calculadora y van a obtener una velocidad de aproximadamente 4.24 metros sobre segundo. La velocidad en la salida, o punto número 2, se calcula de forma muy similar, pero considerando que el diámetro a la salida ya son 0.2 metros. Reemplacen en una calculadora, van a obtener una velocidad a la salida de aproximadamente 9.55 metros sobre segundo. Miren bien entonces que ya despejamos, ya calculamos las velocidades a la entrada y a la salida. La presión a la entrada es conocida, es un dato del ejercicio, 70 kilopascales. Nos falta la presión a la salida. Si conocemos presión y velocidad a la entrada y conocemos velocidad a la salida, así como la diferencia de niveles entre los puntos a la entrada y a la salida, podemos aplicar Bernoulli en una línea de corriente que va del punto 1 al punto 2 para despejar la presión a la salida. La ecuación de Bernoulli nos quedaría entonces como presión a la entrada sobre gamma, es decir, 70 kilopascales, dividido el gamma del agua, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Trabajo en kilonewton ya que estoy trabajando la presión en kilopascales, más la velocidad a la entrada al cuadrado, sobre 2G. Supongamos que nuestro nivel de referencia coincide con el eje central a la entrada, por lo tanto Z en el punto 1 sería 0, y nos vamos para el punto 2. Presión en 2 sobre gamma más velocidad a la salida al cuadrado sobre 2G más Z2, que respecto a nuestro nivel de referencia es 1.5 metros. Observen bien que la única incógnita en nuestra ecuación de Bernoulli es la presión en 2. Reemplacen en una calculadora y van a obtener una presión
de 18.67 kilopascales. Ya tenemos entonces nuestras presiones y velocidades en la entrada y en la salida. En el paso número 3 nos solicitan dibujar las fuerzas que actúan sobre el volumen de control y finalizar aplicando la ecuación de momento. Siendo este de color rojo, nuestro volumen de control, analicemos qué fuerzas actúan sobre el mismo. La más obvia, el peso del fluido en ese volumen de control, la fuerza de presión a la entrada, que actúa en el centroide de esta placa transversal vertical, ya que allí podemos aplicar principios de hidrostática, y la vamos a llamar fuerza de presión 1. Apunta de izquierda a derecha, ya que el fluido que está aguas arriba de nuestro volumen de control empuja al fluido de nuestro volumen de control hacia la derecha. Al contrario, en la salida, el fluido de nuestro volumen de control empuja al fluido que está aguas abajo hacia arriba. Por acción-reacción, el fluido de aguas abajo empujará al fluido de nuestro volumen de control con la misma magnitud, pero en sentido contrario, es decir, hacia abajo. Por lo tanto, aquí a la salida aparece nuestra fuerza de presión 2. Aparecería también entre los puntos 1 y 2 las fuerzas de fricción que se generan por el paso de fluido entre la entrada y la salida, que tiene una fricción o que se ve disminuido en su energía debido al roce que sufre respecto a las paredes de la tubería sólida que tiene alrededor. Vamos a suponer, sin embargo, en este ejercicio que estamos trabajando con un flujo ideal. Miren que efectivamente cuando aplicamos Bernoulli no consideramos las pérdidas de energía entre 1 y 2, y que por lo tanto esa fuerza de fricción es despreciable o aproximadamente 0. Esa suposición de un flujo ideal sin fricción no es del todo descabellada, ya que esto es el codo de una tubería, es decir, los puntos 1 y 2 están muy cercanos el uno del otro, por lo tanto la fricción que el flujo sufre entre la entrada y la salida del codo, al suceder en una longitud o en una distancia de recorrido tan pequeña, va a ser despreciable. La única fuerza que nos faltaría por dibujar sería la que el tubo le hace al agua. ¿Por qué? Porque en la entrada el flujo viene de izquierda a derecha en la horizontal, justo aquí en el cambio de dirección el flujo choca con la pared sólida del codo, y ese choque con la pared sólida es el que hace que el flujo cambie de dirección y salga hacia arriba. El flujo golpea la pared de nuestro codo y por acción-reacción la pared de nuestro codo también golpea el flujo. Voy a dibujar entonces esa fuerza del tubo al fluido, voy a llamarla fuerza TF, repito, del tubo al fluido, y miren bien que no la dibujo ni horizontal ni vertical. Cuidado con esto, chicos. Generalmente, a menos que el ejercicio en su enunciado les recomiende dibujar la fuerza ya sea horizontal o vertical, dibujen siempre estas fuerzas que los objetos hacen sobre los fluidos, o viceversa, las que los fluidos hacen sobre los objetos con una dirección inclinada. Es decir, consideren en la solución de su ejercicio la componente de la fuerza en Z y la componente de la fuerza en X. Más bien, si una de esas dos componentes es 0, que sea la ecuación de momentum la que los lleve a esa conclusión. Que mediante el despeje de cualquiera de las dos componentes utilizando la ecuación de momentum, ustedes obtengan un resultado de 0. Sin embargo, no vayan a suponer eso antes de aplicar la ecuación. Supongan que las dos fuerzas existen
y deje que la ecuación de momentum les dé la magnitud de cada una de ellas. Súper importante eso, chicos, siempre dibujar la fuerza que les solicitan de forma inclinada, con las componentes en ambas direcciones del espacio. La dirección de la fuerza no es tan importante. Miren bien que yo aquí resolviendo el ejercicio sé que si el fluido golpea la tubería hacia allá, por acción-reacción la tubería tiene que golpear el fluido en dirección contraria. Por eso dibujé la fuerza así. Pero no se preocupen por eso. Ustedes pueden dibujar la fuerza con una inclinación en la dirección que ustedes quieran, ya que la ecuación de momentum les va a corregir la dirección y el sentido en caso de que ustedes se hayan equivocado. Entonces, si ustedes la dibujan hacia abajo, lo más seguro es que al despejarla de la ecuación de momentum van a obtener un resultado negativo, indicándoles que la dirección que ustedes supusieron estaba entre comillas errónea y que debe ser en sentido contrario. Dibujen la fuerza, repito, en la dirección que quieran, la ecuación de momentum se las corregirá. Solamente tengan en cuenta dibujarla inclinada. Respecto a las fuerzas, observen bien que todas las que acabamos de dibujar son conocidas, a excepción de la fuerza que el tubo le hace al fluido, que es la que nos están pidiendo, FTF. La fuerza de presión 1 es conocida, sería igual a la presión en 1 que la hallamos previamente, utilizando, es un dato del ejercicio, 70 kilopascales por el área del tubo. Miren bien que yo sé eso porque en esta sección uno puede aplicar ecuaciones de la hidrostática que me dicen que la fuerza en esta sección es presión en el centroide por el área de la sección. Y la fuerza de presión 2 también sería la presión en el centroide, en el punto 2, por el área. Pilas a lo siguiente. Miren bien que el enunciado nos decía que esta presión de 70 kilopascales era en el eje central de la entrada. Si de pronto el ejercicio les hubiese dicho que esa presión 1 era en la pared superior de la tubería, es decir, en este punto, a la hora de ustedes hallar la fuerza de presión 1, que recuerden que se halla como presión en el centroide por el área, hubiesen tenido que trasladar esa presión 1 al centroide antes de multiplicarla por el área. Es decir, hubieran tenido que coger sus 70 kilopascales, que serían en este punto superior, como vamos hacia abajo sumamos el gamma del fluido, que es agua, por la distancia vertical entre la parte superior y el eje central, que miren bien que es el radio de la tubería. Al hacer esto, ya tendríamos nuestra presión justo en el centroide donde la necesitamos, y ahí sí hubiésemos podido multiplicar por el área. Tengan en cuenta esto cuando los enunciados no les den la presión en el centroide directamente, sino en las paredes del tubo. Sin embargo, en este ejercicio, la presión que nos dan, si es en el centroide directamente, entonces no tendremos que considerar este término. Finalmente, el peso del fluido dentro del codo no es un dato directo del ejercicio, pero implícitamente está allí. El peso del codo lo pueden calcular como el gamma del fluido dentro del codo, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen de fluido dentro del codo, que sí es un dato explícito del ejercicio, 0.085 metros cúbicos. Nos queda entonces que el peso es igual a 0.834 kilonewton. Tengan en cuenta este dato, que lo vamos a usar a la hora de aplicar o de reemplazar en la ecuación de momento. Procedamos entonces con este paso final, con la aplicación de nuestra ecuación, teniendo en cuenta que esa ecuación de momentum en realidad es una ecuación vectorial, por lo tanto debemos aplicar la ecuación de momentum tanto en X como en Z. En este video voy a resolver para ustedes la ecuación de momentum en X
con la cual vamos a despejar esta componente de la fuerza FTF, vamos a despejar la FX, y les queda a ustedes de tarea aplicar momentum en la dirección Z para despejar FZ. La ecuación de momentum en X nos dice entonces que sumatoria de fuerzas en X es igual al momentum que sale menos el momentum que entra. Comencemos a reemplazar entonces. ¿Qué fuerzas en X tenemos? La fuerza de presión 1, positiva, ya que coincide con el sentido del eje X, y es igual a presión en el centroide, 70 kilopascales, por el área de la sección 1, pi por el diámetro 1.3 metros al cuadrado sobre 4. La fuerza de presión 2 tiene dos componentes. Tiene una componente en la dirección Z, vertical hacia abajo, y tiene una componente en la dirección X, que va hacia la derecha. Permítanme dibujar este triángulo de presiones aquí solito para que lo podamos analizar mejor. Componente de la fuerza de presión 2 en Z, componente de la fuerza de presión 2 en X y la fuerza de presión 2 como tal. Si el ángulo del codo respecto a la horizontal es 60 grados, entonces el ángulo de esta fuerza de presión 2 respecto a la horizontal también será 60 grados. Conclusión: la componente de la fuerza de presión 2 en X va a ser igual a la fuerza de presión 2 por coseno de 60 grados positiva, ya que coincide con el sentido del eje X. Por lo tanto, la sumaremos. La fuerza de presión 2 es igual a la presión en la sección 2, 18.67 kilopascales, por el área en 2, que tiene un diámetro de 0.2 metros, y recuerden, por el coseno de 60 grados. El peso es completo en la dirección Z, no tiene ninguna componente en X, y la fuerza del tubo al fluido, FTF, su componente en X, según nuestro dibujo, es contraria a la dirección del eje X, por lo tanto la va a poner restante. Menos Fx. Recuerden que esta es la incógnita que vamos a despejar con la ecuación de momentum en X. Igual a. Comencemos con la salida. La densidad del fluido en la salida, o sea en el punto 2, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, como aquí tengo poco espacio, voy a comenzar mejor con la entrada, que es un término más corto. Ya van a ver por qué. Es en la entrada, o sea en el punto 1, nuestra densidad es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Pilas que esta es la velocidad en X en la entrada. Vamos a dibujar el vector velocidad en la entrada. Como la entrada es horizontal y el flujo va de izquierda a derecha, nuestro vector velocidad en la entrada tendría esta forma. La componente de vector velocidad 1 en la dirección X es exactamente igual a la magnitud de la velocidad 1, todas sus componentes en X. Y recuerden
que la magnitud de ese vector velocidad 1 nos había dado 4.24 metros sobre segundo. Pilas, como esta es la componente del vector en la dirección X, hay que tener en cuenta su signo. En este caso, como tiene el mismo sentido que X, será positivo. 4.24 metros sobre segundo positivo. Recuerden eso, esta Bx es un vector, por lo tanto hay que tener en cuenta su dirección y sentido, hay que considerar sus signos en la ecuación, mientras que esta velocidad aquí solita es la magnitud de la velocidad. Como es una magnitud, siempre será positiva. En este caso, la velocidad en X nos dio igual a la magnitud de la velocidad por las características del vector en este punto. Pero ahorita verán en la salida que no ocurre lo mismo. Tengan mucho cuidado entonces que esta Bx no es lo mismo que esta B. Vamos entonces, Bx igual a 4.24. Vamos a multiplicar por la magnitud de la velocidad, que en el punto 1 son los mismos 4.24 metros sobre segundo. Podemos elevar esto al cuadrado entonces, por el área, pi, por el diámetro a la entrada, 0.3 metros, al cuadrado sobre 4, y por coseno de teta. Recuerden que coseno de teta es el coseno del ángulo entre el vector velocidad y el vector área a la entrada. El vector área a la entrada, perpendicular a la entrada y siempre del volumen de control hacia afuera. Por lo tanto, iría de derecha a izquierda. Ese sería nuestro vector área 1. Vector velocidad hacia adentro, vector área hacia afuera, por lo tanto el ángulo θ entre ellos sería 180 grados. Coseno de 180 igual a menos 1. Tengan en cuenta entonces que aquí al final multiplicamos por menos 1. Ya tenemos nuestra entrada, nos falta sumar por todos los términos en la salida. Tenemos la ecuación aquí abajo, más la densidad a la salida, la densidad del agua, los mismos 1000 kilogramos sobre metro cúbico que usamos en la entrada, por la velocidad en X en la salida. Entonces recuerden que esto es un vector, hay que considerar su dirección y sentido. Vamos a dibujarlo. La velocidad en la salida tiene esta dirección y este sentido. Tiene una magnitud de 9.55 metros sobre segundo y sus dos componentes en X y en Z serían, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Z. Así como analizamos en el vector fp2, dibujemos nuestro triángulo de velocidades aquí más grande para poderlo analizar mejor. El ángulo del vector velocidad respecto a la horizontal son los mismos 60 grados, que es el ángulo de desviación del codo. Por lo tanto, la velocidad X en la salida sería esta componente vectorial. Miren bien que apunta hacia la izquierda, por lo tanto será negativa. Y su magnitud sería la velocidad, 9.55 metros sobre segundo, por el coseno de 60 grados. Miren bien que a diferencia de la entrada, aquí la componente en X de la velocidad sí tiene un signo diferente y va multiplicada por coseno de 60 grados. Ya tenemos entonces la velocidad en X. Nos falta multiplicar por la magnitud de la velocidad en la salida. La magnitud de la velocidad en la salida es 9.55 metros sobre segundo.
por el área en la salida, tiene un diámetro de 0,2 metros, y por coseno de teta en la salida. Este es mi volumen de control. El vector área va perpendicular a esa salida del volumen de control y del volumen de control hacia afuera. El vector área en la salida y el vector velocidad en la salida son paralelos. El ángulo entre ellos es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces miren bien que coseno de teta en la salida nos dio 1 positivo, mientras que coseno de teta en la entrada 1 negativo. Recuerden que aquí hay un menos 1, que está muy estrechito, pero tengan en cuenta este signo negativo, menos 1 aquí en la entrada. En el planteamiento de esta ecuación de momentum en X, yo cometí un error adrede para que ustedes se den cuenta lo delicado que son las unidades en esta ecuación de momentum. Analicen por favor qué unidades tenemos al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho. Al lado izquierdo miren que las fuerzas de presión son kilopascales por metro al cuadrado. Eso nos da kilonewton. Lo mismo esta, está en kilonewton. Y obviamente uno esperaría que al despejar Fx nos dieran kilonewton. Sin embargo, miren qué pasa con las unidades al lado derecho. Kilogramos sobre metro cúbico, unidades de densidad. Velocidad, metro sobre segundo al cuadrado, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y este pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 es el área. Nos quedan metro al cuadrado. Miren bien que este metro cúbico se cancela con este metro al cuadrado. Permítanme este metro al cuadrado expresarlo como metro por metro. ¿Y qué nos queda? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, newton. Y este metro con este metro se nos va. Al lado derecho nos quedaron newton y al lado izquierdo nos quedaron kilonewton. La ecuación así tal cual está errada. Miren bien que a pesar de que fuimos cuidadosos en utilizar sistema internacional en todos los términos, las unidades nos quedaron mal planteadas. Conclusión, muchachos. Si van a trabajar la ecuación de momentum con sistema internacional, tengan mucho cuidado cómo meten las presiones en la ecuación. Mi recomendación, para que esto no les vaya a ocurrir en sus ejercicios, es que esas presiones me las metan en pascales. Miren bien que si esas presiones las meten en pascales, les queda pascales por metro cuadrado y eso ya les da newton. Ahí sí la ecuación, hablando en términos dimensionales, es correcta. Vamos entonces a modificar nuestra ecuación. Simplemente aquí no serían 70 kilopascales, sino 70.000 pascales. Y aquí no serían 18.67 kilopascales, sino 18.670 pascales. De esta manera nuestra ecuación nos queda dimensionalmente correcta. Reemplacen por favor en una calculadora. Miren bien que en la ecuación la única incógnita es Fx. Y al despejar van a obtener que Fx es aproximadamente 7.945.77 newton. Miren bien que nuestro resultado dio positivo. Eso quiere decir que nuestra deducción de la dirección y el sentido de FTF hacia allá, lo cual implica que su componente en X vaya hacia allá,
fue correcta. El resultado de la ecuación de momentum no nos está cambiando el sentido de Fx. Les queda de tarea a ustedes, chicos, aplicar la ecuación de momentum en la dirección z para que despeguen Fz. Para que tengan un punto de comparación, de una vez les digo el resultado. Fz les debe dar 3823.11 newton positivo, lo cual quiere decir que la dirección de Fz o su sentido hacia arriba es correcto. Le pegamos al palo cuando supusimos FTF en esta dirección y sentido al principio. Y como el ejercicio nos está pidiendo como tal FTF, nos está pidiendo una fuerza, siempre que yo les pida una fuerza, recuerden que no basta con dar su magnitud. También hay que dar su dirección y también hay que dar su sentido. La magnitud de la fuerza FTF que el tubo le hace al fluido sería igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fz al cuadrado con lo cual obtendrían 8.817 newton. Es importante aclarar a quien califique o revise su ejercicio que esa fuerza tiene esta dirección y sentido, y obviamente es de vital importancia calcular el ángulo alfa de la fuerza respecto a la horizontal. Ese ángulo alfa simplemente será tangente inversa de la componente en z dividido la componente en x, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al despejar alfa de aquí, van a obtener un ángulo respecto a la horizontal de 25.7 grados. Tengan mucho cuidado cuando planteen su ecuación en z, de que la ecuación sí les quede dimensionalmente correcta, Newton a la izquierda del igual y Newton a la derecha del igual. Así damos por terminado la sesión virtual del día de hoy. Hasta pronto.